Hola mis amigos bricoleros y bricoleras. El día de hoy vamos a estar renovando este mueble de madera. Quédense para que aprendamos juntos. La casa del bricolaje. Hazlo tú mismo. Para este proyecto de bricolaje que vamos a realizar el día de hoy, vamos a necesitar lo siguiente. Un destornillador eléctrico o puede ser manual para poder desarmar el mueble. Una lijadora eléctrica o, a su defecto, tacos de lija de un grano bastante elevado, de 200 en adelante. Una imprimación para cualquier tipo de superficie para darle un acabado mucho mejor. Nuestra pintura. Este trabajo lo vamos a hacer con una turbina de aire caliente. Vamos a pintarla utilizando una pistola y esta es nuestra turbina. Para este proyecto de bricolaje les tengo una sorpresa. Me va a estar ayudando Samantha Queiroz, mi hija. Ella se va a encargar de hacer prácticamente casi todo. Yo la voy a ayudar, pero ella va a hacer el trabajo. Aquí estamos listos para empezar. Tenemos a Sammy con su taladro en la mano y vamos a utilizar este accesorio de la gente de Wallcraft, que es excelente para poder sacar estos tornillos que son de difícil acceso. Ya vas a ver cómo funciona. Samantha lo va a estrenar el día de hoy, ¿verdad, Sammy? Sí. Bueno, empecemos. Ahora nos toca lijar. Para esta ocasión vamos a utilizar una lijadora eléctrica orbital y, Sammy, los tacos de lija. Una lija muy fina, un grano 220 puede irnos muy bien, ¿ok? Pero, acuérdense, siempre vamos a utilizar nuestro equipo de protección. Yo me voy a colocar el mío, que no lo tengo puesto. Nuestra lijadora orbital. ¿Ves, Sammy? ¿Ves?
Bueno, mis bricoleros y bricoleras, espero que hayan disfrutado de este video. Estamos ahora a la espera que se sequen todas las piezas para hacer el armado del mueble. Después le vamos a poner las fotos para que puedan verlo ya completamente listo y armado. Es rápido, sencillo y no hubo tantas complicaciones. Sammy, ¿qué te pareció? ¿Te gustó? Sí, aprendí muchas cosas. Ah, qué bueno. ¿Ves? ¿Quieres volver a hacer? Sí. A ver. Bueno, ya tengo un ayudante para siempre entonces. Bueno, hasta luego. Hasta el próximo programa. Me despido de ustedes. Y eso sí, síganos. Denle like al video si les gustó. Y estén pendientes para el próximo para que estén siempre aprendiendo algo nuevo. ¿Ok? Hasta luego.